Agradable al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de ser congregados como tus hijos en esta tierra. Te damos gracias siempre por Jesucristo, que es la fuente, causa y bendición que cada uno de nosotros tiene de estar en este lugar. En esta hora que tú nos permites retomar las actividades, tu Santo Espíritu obre poderosamente en cada uno de nosotros y en el hermano que va a predicar, el pastor, para que podamos tener bendición, Señor, de tu mano para la vida que nos das en esta tierra. Te damos gracias por todo esto y rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Asiento, por favor. Ahora invitamos al pastor David. Bien, todavía buenos días. Damos gracias al Señor y les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad y privilegio de poder estar en una fiesta espiritual más y de una manera que anhelaba nuestros corazones. Creo que cada uno de nosotros quería hacerlo y quería estar en una ocasión como esta, así que les saludo. Al llegar acá, por cierto, uno no deja de evocar grandes recuerdos que tenemos de Concepción y especialmente de la lucha fundamentalista que se ha dado en este lugar. Me refiero a que me estoy recordando, dentro de la presidencia que Dios me concedió privilegio durante más de un decenio de ser presidente de CIEF, y esto lo digo como para ánimo, hermano Esteban, porque le queda todavía, yo creo, bastante más, porque en el tiempo en que éramos presidentes, antiguamente durábamos entre 10 a 15 años. Entonces, entre todo ese bagaje, tuvimos experiencias maravillosas, precisamente acá en Concepción. No sé si se acordarán, un espectro filosófico al cual se quería incorporar a las iglesias protestantes en toda América Latina. Lo digo esto, estoy recordando, para que recuerden y quede grabado en la historia
del fundamentalismo. Y bueno, se dio este encuentro y de las memorias que yo tengo, por eso cuando llegué aquí estoy evocando, fue que nosotros salimos a la calle y junto con los pastores que mencioné y otros tantos fieles hermanos, que muchos seguramente pueden estar acá, si se recordarán de eso, salimos al mismo estadio a entregar el testimonio de CIEF, de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. Y lo hicimos entregando tratados y como siempre lo hacíamos, al igual que lo hicimos frente a la primera Iglesia Metodista Unida en Santiago, en la avenida Portales, cuando visitó este hombre con su famosa teología de la liberación y la estrategia de construir puentes, porque era una estrategia ecuménica que conllevaba poder penetrar a todas las iglesias protestantes con esta filosofía política teológica de la teología de la liberación, que ya sabemos de dónde venía, cuáles eran los propósitos y también su origen. Y me recuerdo que estuvimos ahí en el estadio repartiendo tratados. La prensa se conmocionó al ver una resistencia a ese evento y conseguimos de que la prensa pudiera estar presente y se nos hiciera, ¿verdad?, nos abrieran las puertas para establecer cuáles eran nuestros postulados y dar testimonio de lo que era el movimiento fundamentalista en Chile. Cuento corto, años posterior yo leí algunos informes, ya no era Emilio Castro el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, sino era otro hombre más apóstata que este, Konrad Reiser, no sé si se acordarán algunos de él, y escribe en uno de los informes del CLAI que debido a un pequeño grupo, así decía el informe, a un pequeño grupo, no se llegó a buen puerto en los fines y propósitos que tenía el CLAI, que estaban establecidos en América Latina y que esperaban partir aquí en Concepción. Esto lo digo para que no se olvide la forma de lucha que dio el movimiento fundamentalista por años, ¿ya? Por años. Fue una práctica pública de defensa de los principios de la fe que nosotros sustentamos. Y esto, en realidad, los análisis históricos establecen que una de las grandes batallas que la lidiamos aquí en Concepción. Y quizás la otra más publicada, porque también salió en los informes propios del Consejo Mundial de Iglesias, fue el enfrentamiento o la confrontación, mejor dicho, desde la perspectiva teológica contra Emilio Castro, justamente digo hermano porque él nos decía, los hermanos están ahí afuera y nos están, ¿verdad?, llamando a dar una respuesta. Y nosotros tuvimos, no sé si aquí hay alguien que estuvo ahí en Portales. ¿Alguien estuvo de los que están acá? Sí, estuvo la hermana Nora y el hermano Sergio. Se recordarán que ellos mientras cantaban y nos hacían callar, nosotros con la fuerza del Espíritu de Dios en nuestros corazones dábamos testimonios contrarrestando a estas formas, ¿verdad?, filosóficas que propagaba el Consejo Mundial de Iglesias y particularmente Emilio Castro, que yo mencioné ya, era el defensor de la teología de la liberación y era el responsable de que esta teología de la liberación tuviera éxito en América Latina y en el mundo entero, porque era el secretario general. Entonces, tengo eso y evoco esos recuerdos, porque históricamente yo creo que esta ha sido una plaza donde el fundamentalismo ha dado grandes batallas. Y yo espero que en la misericordia de Dios y en su perfecta voluntad, aquellos que están acá, líderes jóvenes, pastores más jóvenes, ¿verdad?, aquellos que están siendo nombrados puedan seguir la misma senda, con el mismo espíritu y con la misma convicción de siempre, que esta defensa no es simplemente porque somos un grupo que sustentamos ciertas ideas, no, sino porque nuestro corazón ha sido puesto en las manos del Señor, para que Él haga la obra en medio de los tiempos. Y así podríamos evocar muchos otros encuentros más de líderes tan importantes que fueron fundamentalistas
y miembros de nuestras congregaciones durante años. En los 60, por ejemplo, el mismo pastor Nadir, pastor Leiva de la iglesia aliancista, el pastor Ulloa de la iglesia metodista, llegaron también a una reunión donde se quería imponer la Biblia 1960. Y ahí dieron testimonio también en defensa de la fe. Creo que ese es el camino que debe persistir en razón de lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. La defensa de la fe no debe ser palabra ni teoría, sino debe ser práctica y acción. Y espero que así sea y así lo entiendan los corazones de aquellos que tienen liderazgo en la iglesia. Bueno, se me ha pedido que haga un resumen, voy a hacer un resumen del resumen en honor al tiempo, de un tema que se presentó para la celebración o la conmemoración del Día de la Reforma el año recién pasado, ¿ya? Y este tema llevaba por título Separación bíblica y su vigencia. Y entre paréntesis hablábamos acerca de la separación versus la filosofía actual de la concesión. Así que quiero pedirle que, puestos en pie, podamos leer una porción bíblica. Santiago 4:4 dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pueden ocupar sus asientos. Bueno, es indiscutible que vivimos en un tiempo único donde se determina la práctica de la denominación emblemática que Dios, por medio de su palabra y a través de la enseñanza de Jesucristo, dio a la iglesia. La palabra de Dios nos dice que el Señor estableció emblemáticamente no solo un nombre, sino un propósito para la iglesia y para los creyentes. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra y luz del mundo. Y esto tiene mucho que ver con la temática que nosotros vimos en octubre del año pasado. Y creo pertinente y contingente, y digo también acá urgente. ¿Por qué? Porque esta doctrina de la separación bíblica era una de las doctrinas fundamentales y principales que tenía como pilar la defensa de la fe en nuestro movimiento, en Chile, ¿ya? Por siempre, los que crecimos, cuando ya éramos más jóvenes, crecimos sabiendo respecto a la doctrina de la separación bíblica. Hoy día echamos de menos justamente que ésta sea conocida, especialmente por las nuevas generaciones. Esto es lo que nos motivó a hablar acerca de este tema. Ahora, revisemos sintéticamente esta doctrina, que además es un principio, regla divina, y se transforma para la iglesia de hoy, la iglesia de la gracia, un imperativo. Las escrituras, desde su génesis, nos muestran el designio y llamado de Dios a separar lo puro de lo impuro de una humanidad afectada en el pecado. Una figura clara al respecto es el pueblo de Dios. Me refiero a Israel en su pacto, el pacto antiguo, ¿verdad? Cómo Dios enfatizó la separación de lo puro de lo impuro, enseñando normas, aplicando enseñanzas que debían ser repetitivas entre el pueblo, los padres a sus hijos y así sucesivamente. Pero el pueblo de Israel estaba llamado a marcar diferencia con el resto del mundo. Esto es lo que nosotros sintéticamente podemos ver desde las páginas y la proyección de las páginas de las Escrituras. Él quiso para sí, y lo sabemos porque el testimonio de la palabra lo señala, un pueblo de reyes y sacerdotes. Ese era el deseo, la voluntad de Dios para con su pueblo. Por cierto, cumplido en el nuevo pacto, como dice el autor al libro de los Hebreos, ¿verdad? Vosotros sois un pueblo adquirido, pueblo de reyes y sacerdotes.
Eso era la voluntad de Dios para con su pueblo en el antiguo pacto. Por lo tanto, les llamó a integridad y les llamó a marcar diferencia. Esto no acabó con el nuevo pacto, sino se extiende a la vida de todo creyente hasta el día de hoy. Y el creyente debe tener muy claro que es no solo un principio, sino una demanda, un imperativo. Imperativo, o sea, estamos hablando de un mandato de Dios a su pueblo. Por eso la importancia, relevancia y urgencia, diría yo, que cada uno de nosotros sepamos distinguir y entender claramente la doctrina de la separación bíblica. Y si en su iglesia no se habla de ello, procure que se haga. Pida a sus dirigentes y a sus pastores que le enseñen acerca de lo que significa la separación bíblica. Pues bien, la palabra del Señor dice que en esta enseñanza subyace la voluntad de Dios y hay una inmensa base bíblica que sustentan lo que yo estoy diciendo, que por tiempo, por cierto, no lo vamos a hacer, no vamos a leer estas porciones, pero si ustedes quieren, al hermano Sergio González yo le envié la temática y él, no sé si la habrá ya derivado, pero está a disposición de todos aquellos que quieran conocer la temática un poco más en detalle. El principio de separación de lo inmundo, conforme a la voluntad de Dios, debía ser impregnado en el corazón de cada uno de sus hijos y transportado como emblema de un pueblo rescatado. Esto era lo que Dios quiso establecer para con aquel pueblo especial, su pueblo, sus hijos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos eran un emblema de lo que significaba en buenas cuentas ser rescatados para Dios, para su gloria y para su alabanza. Sabemos bien que este principio de la separación de lo puro de lo impuro se estableció no solo en razón al pueblo mismo, o sea, hacia el interior de Israel, con la connotación que todas las leyes, ¿verdad?, oficiales y ceremoniales que tenían se practicaran a cabalidad, sino también esto iba a ser la proyección de separar de aquello que rodeaba a Israel, todos y cada uno de aquellos pueblos paganos, idólatras, que por cierto no estaban dentro de lo que Dios había establecido, ni vivían bajo sus principios. Eso no ha cambiado, de hecho la iglesia primitiva lo sustenta y claramente nosotros vemos que lo cumplió. Cuando vemos en el libro de los Hechos esa tremenda declaración de los enemigos del cristianismo y de la fe, cuando reclaman a voz airada, vosotros habéis llenado de vuestra doctrina. Como dice la palabra, haciendo alusión y quizá esa lectura tan importante del libro de los Hechos que marca la historia de la iglesia primitiva, nos muestra la fuerza de una iglesia que cambió no solo, ¿verdad?, la historia, sino se enfrentó al imperio más grande dentro de lo que nosotros conocemos, con todo el poder, con todo el significado que implicaba la forma de vida corrupta de un tiempo, marcando diferencia y cumpliendo con la demanda de ser sal de la tierra y luz de este mundo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la demanda de Dios y este principio inserto en la Escritura es para todos los tiempos y muy particularmente para estos tiempos, hermano. Ahora, fue enseñado este principio, como dije, no solo para el interior del pueblo, sino hubieron estrictas leyes donde se establecía que se debía mantener esta demanda de Dios para en razón de todo el mundo donde se rodeaba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él determinaba que por medio de ese pueblo se iba a dar y levantar testimonio de la santidad de Dios y de quién era este Dios único, el Dios poderoso, el Dios de Israel. Esto sigue siendo vigente para hoy, ¿ya? Donde usted está siendo o luz, ¿verdad?,
para aquellos que están en tinieblas. Y no solo eso, sino, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, viviendo para su gloria y su alabanza. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Por eso señalamos lo contingente de este tema y lo importante que nosotros lo tengamos presente. La regla divina es la separación del mal, sea tanto moral como doctrinal. Y esto lo vemos en el pueblo de Israel, en la iglesia primitiva, y se debe ver también hoy en la iglesia. Digo esto ya que si bien años atrás pareciera ser que la comprensión se enmarcaba o enfatizaba en los aspectos específicos respecto a lo doctrinal, hoy nosotros nos damos cuenta que el espectro de este principio de separación hoy por hoy ha pasado a ser de vital importancia en relación al mundo que nos rodea y muy particularmente en el terreno de la moralidad, hoy inmensamente corrompida. Por eso hablamos de filosofía de concesión. No tengo tiempo, pero ustedes sabrán muy bien que hay muchos creyentes que hoy día no viven la doctrina de la separación, pero sí viven la doctrina o la filosofía de la concesión. Y esto en buenas o muy sintéticamente viven tal cual como este mundo vive, llevando aquellas filosofías, principios del mundo a sus propias vidas, a las iglesias y a sus familias. Por lo tanto, es tan urgente, vuelvo a insistir y enfatizar en esto, que la separación bíblica sea una doctrina, como lo ha sido siempre, fundamental y conocida para nuestra vida. Ahora bien, la palabra del Señor nos sustenta diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10 son los que he leído. El apóstol Pablo, hablando en su epístola a los tesalonicenses, establece la vigencia de este principio, que se transforma en imperativo, este principio de separación, con la connotación, vuelvo a insistir, de ser una ordenanza para la iglesia, un imperativo, un mandato, porque la palabra del Señor tan sintética ahí en 1 Tesalonicenses 5:22 establece el imperativo al decir: apartaos de toda especie de mal. Eso es separación bíblica y muy particularmente vigente, muy vigente en estos tiempos, una demanda urgente para la vida de cada uno de nosotros y de la iglesia en particular. Eso significa también defensa de la fe práctica, vivir conforme, ¿verdad?, lo que nosotros decimos. Podemos hablar mucho de la defensa de la fe, pero es muy distinto vivir en nosotros esa fe la cual nosotros defendimos. Y a eso somos llamados. Ahora, la demanda de la separación bíblica en su comprensión señalada, insisto, es tanto vigente, urgente y explícita. Segundo a los Corintios 6, versos 14 al 18, nos entrega este imperativo implicancia, al decir: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Me voy a saltar todo el tema, como les dije, haciendo un resumen del resumen para llegar a la conclusión de este tema que me fue solicitado.
Así que tomen nota y escuchen. Resolución sobre separación bíblica. La Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, CIEF, reunida en su congreso desde el 26 al 28 de enero del 2023 en la ciudad de Concepción, Chile. Disculpen, yo soy a la antigua, así hacíamos nuestras resoluciones antes, ¿ya? Primero, la separación bíblica como principio divino emana del propio carácter santo de Dios, proyectándose como la voluntad de Dios y doctrina basal desde los orígenes del hombre, estableciéndose como enseñanza, regla e imperativo transversal a lo largo de la historia del pueblo de Dios y vigente a la iglesia fiel de todos los tiempos, especialmente en estos tiempos posteros. Segundo, la demanda, por lo tanto, a la separación bíblica en su comprensión escritural es tanto vigente, urgente y explícita para el cuerpo de Cristo, la Iglesia y cada miembro de ella. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Tercero, tomando en cuenta que todo el mundo hoy experimenta como nunca antes grandes cambios estructurales en todas las áreas del devenir humano, cambios lamentablemente contrarios a Dios y sus principios, cambios que por ende atentan contra el fundamento escritural del cuerpo de Cristo y atacan a la iglesia fiel, cambios por lo demás que han permeado a un número no menor de familias de creyentes, hombres y mujeres que habiendo conocido de los principios absolutos de Dios, han cedido a tal grado que aceptan y viven conforme los principios de este mundo, cambiando la demanda de separación por la filosofía de la concesión. Resuelve, por lo tanto, primero, llamar a cada fiel creyente y al pueblo de Dios en su conjunto a discernir adecuadamente desde las páginas de las Escrituras su condición y posición frente a la demanda vigente de Dios, apartándose de toda inmundicia e influencia ideológica de estos tiempos apóstatas. Segundo, obedecer a Dios haciendo de la separación bíblica una norma de vida, llevando a la práctica lo que implica, a saber, a separarnos del mal declarado, viviendo en la santidad que Dios pide y contrastando testimonialmente como luz del mundo y sal de la tierra frente a las tinieblas del mundo corrompido. B. Separarnos es a la vez situarnos distante de la forma y filosofía de la vida del mundo actual, examinando nuestras vidas y enmendando los aspectos en que hemos sido permeados por la astucia del enemigo de nuestras almas. C. Predicando públicamente de manera clara, firme y perseverante al mundo corrompido que Dios está contra el mal, señalando todo principio contrario a la santidad de Dios. D. Delatando y lidiando con la tibieza de gran parte de la iglesia hoy, tomando muy en cuenta la santa palabra que nos dice: apartaos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses 5:22. Esa es la resolución entonces en razón de este tema, separación bíblica, separación o concesión, y que queda expuesta, ¿verdad?, en razón de cada uno de estos puntos. Quiero mencionar, antes que nuestro hermano Esteban llame a considerar esta resolución, quiero mencionar algo que está inserto dentro de la doctrina, y es, como ya dije, la acción de defensa de la fe, ¿ya? Yo ayer escuchaba, y creo que fueron muy oportunos los ejemplos del hermano Esteban al declarar en la historia del fundamentalismo a ejemplos clave, ¿ya? Y esos ejemplos clave justamente son aquellos ejemplos que nos muestran la forma, no solo el sentir, sino la forma de defensa. Por ejemplo, habló de José.
José, en un mundo totalmente corrompido y de una cultura tan distinta a la de él perseveró en la fe y mantuvo, por ejemplo, un principio de integridad que en el tiempo, ¿verdad?, de la cultura no existía. ¿Ya? Él mantuvo integridad, a costa inclusive, ojo, a costa inclusive de la cárcel. Pero él mantuvo su fe en Dios y no claudicó en vivir en integridad. Eso es lo que pide el Señor de nuestra vida. No sé a quién más nombró. A Daniel. ¿Qué decir de Daniel? Daniel no se doblegó a los edictos del rey, ¿o no? Luchó contra ellos. ¿Y cómo lo hizo? Colocando una posición firme de separación. Acuérdense, ¿qué enseñamos a los niños? Siempre, ¿verdad? Dice, y Daniel no se contaminó. Esa es la forma de defender la fe. ¿Ya? Viviendo y predicando y apartándonos y delatando todo intento que implique neutralizar los principios que Dios ha establecido. Por eso que cuando nos levantamos para discutir contra situaciones que hoy día se dan como lo que vivimos moralmente, ¿ya? Eso no es política, eso es defender los principios de Dios. Y en eso, CIEF y cada uno de sus líderes debe estar muy claro, levantar la voz cuando sea necesario. Que el Señor les bendiga. Las resoluciones son las que tenemos que aprobar. ¿Hay algún hermano que tenga algo que acotar, que tenga que diferir de respecto a las resoluciones que el pastor propuso? Si no hay ninguna cosa contraria, todos los que están de acuerdo para que aparezcan después como resoluciones de CIEF, que levanten sus manos, por favor, todos los que están aquí presentes, todos levanten sus manos los que están de acuerdo. Muchas gracias. Ahora los que están en desacuerdo, por favor, que levanten sus manos. Pregunto los desacuerdos para que sea relativamente democrático. No hay ninguno en desacuerdo. Gracias, hermano. Ahora, para continuar el ciclo que nos queda, ahora vamos a separarnos. Las damas se van a quedar aquí, todas las damas. Los jóvenes van a subir al segundo piso con sus pastores que los han apoyado. Creo que, ¿quiénes son los pastores de los jóvenes consejeros? Pastor Sergio, por favor. Van a subir a la sala del segundo piso, una sala amplia creo que es, con el pastor Sergio y los directivos de CGF. También todos los que sean, no hay problema. Suba, por favor, pastor Sergio. Entonces vayan a la sala chica mientras tanto. Ahí voy a hablar con el hermano. Los jóvenes, por favor. Ahora el pastor Ángel va a tomar a los adultos, a los varones adultos. Ahí vamos a tener que esperar un segundito. Y todas las damas se quedan aquí en la sala, por favor. Las damas pueden acercarse un poquito más para que dejen la sala, la parte de atrás desocupada. Acérquense hacia adelante, por favor. Todas las damas. Por favor, las damas, tomen la posición hacia adelante en las bancas primeras, por favor, y los caballeros por el momento se ubican atrás. Es que no sé por lo demás, están preparando los primeros. Aló. Aló, 1, 2, 3, 3, 3, ahí sí. ¿Se escucha por la radio? 1, 2, 3.
Más o menos la hora de almuerzo hasta el momento es a la 1, pero nos podemos atrasar un poquito. Yo voy a ir a hablar con los hermanos de la cocina para que si nos falta un poco de tiempo, nos den un poquito de tiempo, porque en realidad hemos estado un poco alcanzados de tiempo. Pero bueno, gracias al Señor que podemos estar en este lugar. Mi hermana Laura. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas, una vez más. Voy a dar a conocer nuestros trabajos realizados en el periodo nuestro, pero antes que mencionen los trabajos, voy a pedirle a nuestro pastor consejero Andrés Durán que nos lleve con una oración. Quiero leer un pasaje bíblico, Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, una vez más, nos acercamos a ti por este medio de gracia, la oración. A través también, Padre Santo, Señor, de tu palabra, que en pasajes, Padre Santo, Señor, puntuales, encontramos allí, Padre Santo, Señor, que el Señor Jesucristo, con su evangelio, con su gracia, le abrió la puerta de servicio, de trabajo, también, Señor, a las mujeres. Y encontramos mujeres prominentes en la predicación del evangelio, como lo dice tu palabra. Y aquí, en este grupo, Padre Santo, tan hermoso, hay mujeres que han llegado a participar de este congreso de CIEF y creo sentir el pensar de cada una, Padre Santo, que como hijas tuyas, como salvadas, como redimidas, se van a poner al servicio tuyo, Padre Santo, Señor, en la predicación del Evangelio, en la edificación del Evangelio y también en la defensa de la fe. Dales de tu gracia a todas nuestras hermanas. Señor, bendíceles grandemente a las directivas que han trabajado arduamente en un tiempo diferente, Padre Santo, que no esperábamos, pero aún así, si no nos reunimos en los templos, la iglesia siguió en marcha y activa, porque tú nos diste la herramienta, Señor, para hacerlo. Bendice a quien preside esta reunión, Padre Santo, Señor, nuestra hermana Laura, que tu gracia sea con ella, Padre amado, Señor, en sus informes, Señor, en la elección también de directiva, Padre amado, Señor, en todo aquello. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Voy a informar los trabajos realizados durante nuestro periodo junto a la directiva completa, también mencionando a nuestra hermana Lilian Ramírez, nuestra hermana Nelda, nuestra hermana Margot y nuestro pastor Andrés Durán como consejero de Directiva Nacional de AFAL, que fue para nosotros una bendición de trabajar con él y trabajar en equipo todas juntas. Hubieron varias actividades a nivel nacional. Voy a dar una excusa también en estos momentos para la hermana secretaria, que ella trae los informes escritos, llega un poquito atrasada, pero ella me mandó acá mi celular. También nosotros como directiva nacional trabajamos con diferentes zonas. A lo mejor no estábamos visibles, pero siempre estábamos trabajando, llamando a las hermanas. También en el 27 de marzo del 2020, sin saber que venía una pandemia, nada de eso, nosotros nos juntamos con las hermanas para programar y trabajar juntas a todas nuestras presidentas zonales, motivando a las hermanas para que siguieran trabajando. Y ahí nosotros como directiva nacional, junto a nuestro pastor, consejero, planificamos una actividad a nivel nacional que dio un buen resultado. Ahí agradezco también
a la iglesia Castillo Fuerte en esos momentos, en ese año, que nos apoyaron también con la comunicación y también la transmitieron por Zoom. Y esa actividad no solamente que se transmitió en Chile, llegó a varios países, donde hubieron hermanas de diferentes países conectadas también. Y eso es una gran bendición para cada una de mis hermanas que están lejos de nuestro país. Y era el motivo de esa reunión nosotros, era llamar a todas las hermanas que se motivaran. No porque estaban en pandemia íbamos a quedar estancadas. Tenían que seguir trabajando, avanzando en la obra del Señor. Ya nosotros llamamos a todas las hermanas, y las hermanas presidentas, obedientes ellas, hicieron sus actividades, programaron su calendario con su hermoso esquema también. Y que el Señor bendiga a cada una de mis hermanas, nuestra hermana Jacqueline, nuestra hermana Débora, nuestra hermana Orfelina, que por motivos familiares ella no se encuentra acá en esta hora, igual ella mandaba su excusa y mandaba saludos también a todas ustedes. Y así también a diferentes presidentas de AFAL zonal, que ellas no se quedaron ahí, siguieron trabajando. Nosotros apoyando también a cada una de mis hermanas, los conectábamos cuando los llegaba el link a tiempo, y cuando yo no podía conectarme era cuando se juntaban dos actividades. Una vez me pasó a mí, estaba la de Rancagua y estaba una de Santiago. Yo decía, ¿a cuál me conecto? ¿A cuál de las dos? Por eso es importante planificar a tiempo, para que no se junten las actividades. No importa que sean zonas diferentes, porque como era por Zoom, podíamos conectarnos, viajar a través del Zoom y llegar a la pantalla. También tuve la bendición también de estar junto a la directiva nacional también, porque los trabajos yo no lo hago sola, lo hago con el resto de mis hermanas y con la ayuda de nuestro Señor, que es lo más importante. También estuvimos apoyando a nuestra hermana Débora en la ciudad de Valdivia, también en la tercera iglesia, que nuestro pastor cariñosamente allí, él nos prestó su iglesia para hacer nuestra actividad. También en una ocasión en la segunda iglesia de Valdivia también lo pasaron la iglesia para hacer una actividad que hubo muy buena asistencia. Esas fueron las dos actividades que solo pudimos viajar, porque las demás fueron todas por Zoom. Y acá en Chillán, en noviembre, se hizo la actividad así en el Templo Redentor Jean Viejo, que también nos fue una excelente asistencia. Yo ese día no pude ir tampoco porque tenía un compromiso con mi iglesia. También se juntó una fecha ahí. Era un trabajo de la escuela bíblica y teníamos que estar ahí. Y también agradezco a las hermanas que fueron, que fue de bendición. Durante el año, en diferentes zonas, se entregaron 10 temas por diferentes pastores. Y que el Señor bendiga a nuestros pastores que están siempre dispuestos a apoyar a cada una de mis hermanas. Y eso es una bendición, que nosotros tenemos el respaldo de nuestros pastores que están siempre ahí apoyándonos cuando se les necesita. También como directiva nacional nos juntamos nosotros cada cierto tiempo para planificar nuestro trabajo, dar nuevas ideas también. También apoyamos a CIEF en todas sus reuniones que ellos planifican y durante el año fueron todas acá en la iglesia Filadelfia en Chillán. Y gracias Señor porque nosotros podemos juntarnos y apoyar también a CIEF porque todos sabemos que nosotros somos un departamento, FALO es un departamento adentro de CIEF, así como CG también. Y debemos de seguir orando también nosotros por CIEF. También así que todos los trabajos que estaban programados se cumplieron. Y yo también el otro día, en noviembre, ¿sí?, recibía la noticia más linda también, que en el sur de nuestro país, que en Puerto Montt, se están agregando más hermanas aliancistas. Nosotros siempre estábamos orando, las hermanas presbiterianas, así como las metodistas, como las hermanas aliancistas del norte, siempre estábamos orando por la zona sur de nuestro país, porque allá hay harta iglesia aliancista. Y gracias al Señor hay hermanas comprometidas en la obra del Señor, de apoyar también esa zona para que se hagan más reuniones de AFAL. En Puerto Montt hubo una reunión de AFAL que fue en la primera iglesia de Puerto Montt. Y gracias al Señor porque se van abriendo los templos para que las hermanas puedan hacer sus trabajos espirituales y seguir orando. Y más contenta me puse que dentro de la directiva del sur hay 2 hermanas aliancistas.
Y esas hermanas aliancistas van a empezar a trabajar con sus hermanas de esa zona, con sus departamentos, y motivando al resto de las hermanas. Esa es la idea, trabajar unidas, mirando solamente en blanco que es Cristo. Sabemos que vamos a pasar dificultades, angustia, pero me importa. Vamos a pasar tormenta, me importa. Nosotros estamos tomados de la mano de nuestro Señor, que eso es lo más importante. También dentro de nuestro periodo, también formamos una directiva en la zona de Temuco. Ahí no había FAL. Así que viajamos con nuestro pastor consejero junto al resto de mis hermanas de la directiva. Allí también se formó AFAL. Ahí estaba el pastor Daniel, que es un pastor metodista. La primera vez él nos prestó su iglesia, que fue de gran bendición. Después tuvimos una actividad en ese tiempo con la hermana Padre de las Casas, la iglesia aliancista, que también fue de bendición. Pero hay que orar por esa directiva. Quedó un poquito estancada cuando empezó la pandemia. Ellas realizaron 2 actividades y quedaron ahí. Así que yo les ruego, en el nombre del Señor, que la nueva directiva que quede en esta mañana, que visite Temuco, para que se levante. Hay que apoyar las directivas nuevas. Así como tantos trabajos más que nosotros hemos realizado para el Señor, no para nosotros. Porque todo lo que se hace aquí es para el Señor. Porque el Señor se merece todo lo mejor de nosotros y lo mejor debemos de entregar cada día más. Y nosotros igual, como directiva también, yo siempre a las hermanas de las diferentes zonas igual, es importante estar orando por los esposos inconversos. Nosotros como esposa, como mujer, debemos estar orando también, que es muy importante. Sabemos que hay esposos inconversos, sabemos que hay hijos inconversos también. Yo, tiempo atrás, cuando íbamos a una actividad con Coihueco, muchas hermanitas llegaban solas y decían que ellas estaban orando por su esposo, porque es lindo cuando el matrimonio hablan en el mismo idioma, van juntas a la iglesia, porque ahí no van a tener problemas. Yo veía hermanitas que tenían problemas porque su esposo no era convertido y ahí venían los problemas, decía. Que de mí, como directiva, como presidenta de AFAL Nacional, hermanas amadas, yo igual le encargo eso. Cada hermana de la zona me mandaron su informe, y agradezco al Señor por eso. Eso es importante también para que quede en archivo lo que hicieron lo que están haciendo las hermanas. Y también le informo a ustedes que casi toda la zona ya tiene su nueva directiva. Ya eligieron su directiva y hay hermanitas nuevas, y también me alegraba porque en la zona norte hay una hermana metodista, también en AFAL. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Ernestina, para que el Señor la guíe también, y también siente el apoyo de las hermanas de esa zona. ¿Por qué digo que yo me alegro? Porque no era común ver hermanas metodistas en nuestras actividades, en nuestras directivas, y eso solamente lo hace el Señor, y ahí podemos ver nosotros las respuestas de cada oración nuestra, que no son en vano, que no son en vano. Mi hermana Norita lo puede decir porque ella por muchos años también fue presidenta nacional de AFAL, ella sabe, y seguir orando por cada departamento de oración, por los departamentos de sociedad femenina, porque la iglesia donde yo voy se llama Departamento de Oración, y sé que la hermana presbiteriana se llama Sociedad Femenina, y las metodistas tienen otro nombre, así que, pero lo importante es que le servimos a un solo Dios, que eso es lo más importante, y orar cada día más. Eso sería los informes que tengo como directiva nacional, todos los trabajos que hemos apoyado, solamente para el Señor. Pero tengo todas las directivas nuevas acá, los informes, pero no las voy a leer, no las voy a mencionar. Y también orar por nuestra hermana Silvia Rogel, que ella es la presidenta de la zona austral, que ella salió este año. Ella nunca había participado en AFAL, pero cuando fue el congreso allá en Puerto Montt, el congreso, el CIP, eso fue una bendición para esa zona, porque muchas hermanas se acercaban después, ellas no sabían lo que era CIEF, no sabían lo que era AFAL. Y ahí empezaron a saber, y yo creo que buscar más información, que eso fue más importante. Y aquí está el resultado, porque allá está hermana de la zona sur, que fue de gran bendición. Y la hermana Silvia necesita mucha oración. Hace como 2 semanas atrás, ella tuvo un accidente en su casa,
porque ella venía hoy día porque le tocaba el devocional de hoy día en la tarde, pero como tuvo un accidente ella no puede estar acá. Igual yo conversaba con el pastor, con su esposo, igual me decía, lamentaba mucho no estar acá en esta actividad. Uno dice, uno se programa a veces, Dios sabe por qué pasan las cosas. Así que orar por ella también, y aprovechando que estamos aquí también, quiero pedir la oración por nuestra hermana Jacqueline González. Muchas de ustedes la conocen, porque ella ha entregado tema también en AFAL. Ella también está un poco delicada de salud, fue intervenida por los médicos terrenales, pero siempre su confianza está en el Señor, para que ella tenga una pronta recuperación, pero conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, no la nuestra. Así que voy a dejar a nuestro pastor consejero, porque viene la elección, donde se va a elegir el nuevo directorio, la nueva directiva que va a trabajar los próximos años. Que todo sea guiado para el Señor, que nada se haga humanamente, porque cuando a veces hacemos las cosas humanamente no funciona bien. No funciona bien, y la hermana que esté dispuesta a trabajar, hermana, acéptenlo. No nieguen trabajar en la obra del Señor, porque es lindo trabajar en la obra del Señor, porque yo lo vi en carne propia. Cuando recién fui propuesta, hace como 7, 6 años atrás, yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero el Señor a uno va poniendo la herramienta y va poniendo la ayuda idónea para que podamos trabajar todas unidas. Así que voy a dejar a nuestro pastor Andrea acá. Ya puedo leer. Les voy a leer algo, mire. Dice, Asociación Femenina Fundamentalista de América Latina, Chile. Es el significado de AFAL. Y acá dice los requisitos para tener un cargo como directiva nacional. Dice, la directiva nacional de AFAL Chile se compone de presidenta, vicepresidenta, secretaria, prosecretaria, tesorera, protesorera. La directiva será elegida por 2 años en la reunión de asamblea anual asesorada a las directivas zonales. Asumirá la responsabilidad de la zona donde no haya directiva y promoverá la formación de ella. Convocar y presidir, concluir reuniones de la directiva y asamblea anual. Preparar programas para reuniones ordinarias y plenarias. Firmar la correspondencia de AFAL Chile. Representar a AFAL Chile en los medios evangelísticos. Cumplir y hacer cumplir los estatutos relacionados y acuerdos tomados en asamblea, en reuniones de directorio. Sabemos para que un integrante de que salga en la directiva tiene que ser miembro en plena comunión de sus congregaciones. Tiene que participar en sus departamentos, tanto como sociedad femenina o departamento de oración, para poder seguir también haciendo bien las cosas para el Señor, porque a veces a lo mejor proponemos hermanas que no son miembros en plena comunión en sus congregaciones, o no participan en la sociedad femenina, o no participan en los departamentos de oración. Lo importante es que las hermanas cumplan con eso, que participen en sus departamentos, que participen en sus congregaciones también, que sean miembros en plena comunión. ¿Eso sería, pastor? Ya voy a dejarte acá también a nuestra hermana Nelda como tesorera. Yo pensaba darlo después, pero hermana Nelda, que el Señor le bendiga, para que ella informe lo recaudado en dinero que hemos recibido durante este periodo
las cuotas.